Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 1, clase 22. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas en su diestra. Por tanto, la imagen que Juan ve de Jesús con su apariencia glorificada abarca varias facetas: la manifestación de la creación, la eternidad, la sabiduría, la santidad, la pureza, la justicia, etc. En su imagen gloriosa se refleja toda la creación, especialmente lo que va a suceder con el espíritu de los hombres desde el primero hasta el último. También se refleja el juicio que vendrá sobre cada uno dependiendo del lenguaje que utilizaron para expresarse. Esto determinará su destino eterno, si hablaron conforme a la esencia de la vida o de la muerte. Además, la imagen de Jesús con las 7 estrellas en su diestra representa la autoridad y el señorío absolutos que tiene sobre los ángeles que transmiten los mensajes en las iglesias. El Señor Jesús se presenta como la máxima autoridad y el protector de las congregaciones, con dominio y poder absolutos. La diestra generalmente simboliza a quienes alcanzaron la salvación de sus almas, los que fueron fieles a sus directrices divinas. Por tanto, también fueron instrumentos útiles para la salvación de otras almas. Mateo, capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículos 35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo capítulo 25, versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Mateo capítulo 25, versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Mateo capítulo 25, versículo 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Jesús llama benditos de mi Padre a los que están a su lado derecho, porque lo asistieron en sus diferentes necesidades espirituales. Cuando Jesús se identifica con el soplo dentro del corazón de los hombres que estaban perdidos, aquellos que los evangelizaron para que alcanzaran la salvación, los socorrieron al Señor, estos son los que cumplieron con los requisitos de la ley y los profetas. Por lo tanto, recibieron la salvación y fueron instrumentos para que otros también la obtuvieran. Ellos son los benditos que heredan el reino de Dios. El 7 es el número que identifica la plenitud, por lo que hace referencia a todos los pastores de las iglesias de todos los siglos, sus siervos llamados y elegidos, los transmisores de su voz. Al estar a su derecha, simboliza que tienen la protección, el poder y la dirección divina. Este detalle destaca que la iglesia, sus líderes y sus miembros están bajo el cuidado de Cristo, que la guía, la sostiene y la corrige según la voluntad de su Padre Celestial. También nos recuerda que el mensaje dirigido a cada iglesia proviene directamente del Señor Jesús. Una espada aguda de 2 filos. El apóstol Juan ve que de la boca de la imagen gloriosa del Hijo del Hombre sale una espada aguda de 2 filos. Con este dato aclara que se trata de una sola boca y una sola espada, pero con doble filo, en referencia a su doble función. La misma palabra de Dios ocasiona 2 resultados diferentes dependiendo de la receptividad de los oyentes. Su impacto en los sentidos de los hombres
los conduce a recibir nuevamente la vida espiritual o, de lo contrario, a continuar aferrados a la muerte eterna. Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En la parábola del sembrador se puede ver al Señor Jesús sembrando la buena semilla, que hace referencia a la predicación del Evangelio. Esta cayó en 4 terrenos diferentes, que simbolizan 4 corazones con distintas características, pero solo provocó 2 resultados finales. 3 de ellos no estaban bien preparados para recibir el impacto de la palabra y les ocasionó la pérdida del alma, mientras que solo un corazón tenía las condiciones necesarias para que la palabra le trajera sanidad eterna. Esto significa que la semilla germinó, creció y dio sus frutos. La palabra de Dios está revestida del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es solamente aquella que está revestida del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es viva y eficaz. Cuando los hombres hablan, no se trata simplemente de un conjunto de palabras expresadas, porque aunque no están influenciadas por el Espíritu de Dios, también tienen el poder de movilizar a las personas. Sin embargo, todas esas palabras desprovistas del Espíritu de vida, las que no son expresadas a través de la presencia del Espíritu Santo, tienen como finalidad provocar la muerte espiritual en los hombres y separarlos eternamente de su Creador. Toda palabra que se pronuncie, aunque sea bíblica, si no es dicha por la influencia del Espíritu Santo, corresponde al reino de las tinieblas y no provoca ningún efecto beneficioso para la salvación del alma. Por el contrario, la palabra de Dios tiene el poder para impactar y resucitar el espíritu, porque está cargada de la esencia buena del Señor. Renueva los pensamientos, transforma el alma y la encamina al cielo. Pero si no se recibe con el corazón apropiado, aunque esté influenciada por el Espíritu Santo, también puede provocar el distanciamiento de Dios y la muerte espiritual. En consecuencia, la palabra de Dios se reconoce como más cortante que toda espada de 2 filos por el doble efecto que provoca en la vida de los hombres. Esta comparación destaca su agudeza y eficacia. La espada era un antiguo símbolo de autoridad y juicio, y aquí se utiliza para ilustrar la capacidad de la palabra de Dios para penetrar y discernir. La espada que sale de la boca del Señor Jesús tiene la capacidad de juzgar la condición espiritual de los hombres, verificar su receptividad y determinar si puede redimirlos o condenarlos. Como la palabra de un maestro o profesor. Es como la palabra de un maestro de secundaria o la de un profesor universitario que transmiten la misma enseñanza a todos los alumnos del curso y al finalizar el estudio, algunos aprueban y otros son reprobados. De la misma manera ocurre con los hombres que escucharon la palabra de Dios. Al final de sus vidas, algunos reciben la salvación y otros pierden sus almas por no haber prestado la atención necesaria al escuchar la palabra para discernir su importancia. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta frase ilustra la profundidad de su influencia que llega hasta el alma y el espíritu, es decir, que alcanza los aspectos más íntimos del corazón humano. La metáfora de las coyunturas y los tuétanos
hace referencia a su capacidad para llegar a lo más profundo del ser humano, afectando incluso a las partes más escondidas y fundamentales de su existencia. También discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí se destaca la capacidad que tiene la palabra, influenciada por el Espíritu Santo, para discernir y juzgar los pensamientos y las intenciones más íntimas del corazón humano. No hay nada oculto ni fuera del alcance del Espíritu de Dios. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La expresión su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza se refiere a su perfecta luminosidad, a su estado más potente y deslumbrante, en el que no hay lugar para la mínima oscuridad. En muchos pasajes de la Escritura, el Señor Jesús es representado con el sol, porque en él no hay ni la más mínima manifestación de tinieblas. Es la luz perfecta y plena, la máxima luminosidad, la representación absoluta de la esencia buena del Creador. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Mirar a Jesús es estar delante de la perfección, la santidad, la bondad, la justicia divina y el amor. Él tenía una intimidad con Dios y una obediencia absoluta que le permitieron cumplir con el objetivo de su Padre Celestial: hacer una separación precisa entre las dos esencias de aquel que estaba sentado en el trono. La consumación de su obra le dio al Creador nuevamente la posibilidad de ser el Dios que dijo: sea la luz, y que llenó todo lo que había creado y le dio vida, que en el comienzo estaba desordenado y vacío por la presencia de la esencia del mal. Con su manifestación terrenal, Jesús le quitó totalmente el sufrimiento y le dio acceso para realizar un juicio de separación perfecto. Eso significa que en la misión que desempeñó, si hubiese tenido un mínimo error, habría sido el triunfo de su adversario para siempre, porque nunca hubiera sido posible realizar un juicio justo. En consecuencia, es importante destacar que su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. El nacido de Dios no puede pecar. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este pasaje esclarece por qué el Señor Jesús se convirtió en ese sol de justicia. Cuando Él estuvo en el mundo, deshizo todas las obras del diablo y estableció una clara diferencia entre las dos esencias de Dios. Por ese motivo, después de que Jesús recibiera el bautismo del Espíritu Santo en el río Jordán, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por fin había llegado el día tan esperado por aquel que estaba sentado en el trono, para que Jesús venciera a su adversario y recuperara su personalidad de perfecta luminosidad. Fue en ese desierto donde Jesús manifestó que por la meditación de las Escrituras se había convertido en la perfección de la luz y podía aplicar la justicia divina para la separación eterna. El Hijo, como dice Juan, es aquel que tiene intimidad con Dios y por lo tanto no puede ser engañado. Conoce las obras de la luz y por ello puede discernir con facilidad las obras que están sometidas a la oscuridad. En consecuencia, el hombre que ha tenido un encuentro con Jesús y ha recibido la luz de la vida, quiere ayudar a los que están en tinieblas para que puedan ver. Quien no conoce la luz cree normal en su vida las obras oscuras porque no puede identificar la diferencia, pero el creyente que conoció la luz ya no puede ser confundido por las tinieblas y quiere proclamar la verdad para que otros salgan del engaño. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir
con el que padece necesidad. El que robaba trata por todos los medios posibles de sacar a todos los ladrones que siguen robando. El que mentía predica que no se debe mentir. El que fornicaba que no se debe fornicar, y así sucesivamente, porque ahora están en la luz y donde quiera que vayan iluminan. La luz es la justicia divina, por lo tanto, quien hace justicia es justo, como Jesús es justo. Él es la encarnación de la justicia divina. Quien practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo es el principio de la injusticia, el odio, la maldad y la perversidad. Es totalmente opuesto a Dios, el programador de la esencia del mal. Todo aquel que ha nacido de Dios, que ha recibido el Espíritu Santo y cuya palabra se le ha revelado en el corazón, ha recibido la luz y ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de la esencia buena del Padre Celestial le fue implantada, por lo que es imposible que peque. Por ejemplo, si alguien planta la semilla de un limonero, es imposible que salgan naranjas. En la semilla está la esencia y no puede dar un fruto diferente. Quien ha superado el proceso de transformación y ha pasado de las tinieblas a la luz, no puede pecar porque ha nacido de Dios. El que peca es del diablo. En consecuencia, si alguien peca, es evidente que pertenece al diablo. No hay alternativa posible para considerarlo un creyente. Cayó en los engaños de las tinieblas, que lo confundieron y le hicieron creer que era alguien que en verdad no lo es, porque nunca estuvo en la luz y por tanto no pudo identificar el error. Jesús es la luz del mundo. Vino a revelar los engaños del enemigo y solo quienes le obedecen pueden evitar sus maquinaciones. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día perfecto. En consecuencia, la Escritura dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se considera el día perfecto a las 12 del mediodía, cuando el sol está en su punto más alto de rotación. En ese momento del día, la sombra desaparece por completo. Eso significa que cuando alguien recibe a Jesús como su Salvador, es como cuando empieza a salir el sol temprano en la mañana, el momento de la aurora. Y tiene una particularidad. Cuando el sol apenas comienza a salir, hay muy poca luminosidad y todavía queda mucha oscuridad de la noche. De la misma manera, acontece cuando el creyente se convierte y empieza a obrar la presencia del Señor en su vida. Al recibir el Espíritu Santo, aunque ya tiene la luz del Evangelio, todavía le queda mucha personalidad del diablo que tiene que ir cambiando. A medida que el sol va saliendo, la luz va aumentando y la oscuridad va disminuyendo. Así también sucede en la vida del Hijo de Dios. A medida que avanza en la meditación de la palabra y ora, va aumentando la presencia de Jesús en su corazón y disminuye la del diablo. Debe continuar así hasta lograr que llegue el día perfecto a su espíritu, cuando ya convirtió todas las tinieblas en luz y manifiesta a Dios en todas sus obras. En ese estado es que representa el rostro de Jesús, el sol en todo su esplendor, el momento en que toda la oscuridad desapareció por completo. En consecuencia, cuando el sol comienza a salir, tiene una particularidad. Avanza constantemente sin retroceder y va eliminando las tinieblas hasta que llega el día perfecto. Por ese motivo, un verdadero hijo de Dios que ha recibido la luz del Señor no puede reiterar un pecado. Con una vez que el Señor se le revele a través de su palabra, es suficiente para avanzar y debe mantenerse constante hasta alcanzar la perfección. El sol nunca retrocede. Por lo tanto, los que siempre están reiterando los mismos pecados revelan que son hijos del diablo. Si un hombre se parara a las 12 del mediodía debajo del sol, no provocaría ningún tipo de sombra, pero si la quisiera ver, tendría que levantar uno de sus pies. Lo mismo ocurre con el creyente. Cuando alcanza la estatura espiritual de Jesús, es porque ha logrado tener al diablo debajo de sus pies. El rostro de Jesús
Era como el sol que resplandece con toda su fuerza. Es la perfecta justicia de Dios, en quien no hay ningunas tinieblas, y con la perfección de su luminosidad, logró redimir a aquel que está sentado en el trono para que, terminado el plan de salvación sobre los hombres, se manifieste de nuevo y únicamente a través de su esencia buena. Esa fue la estrategia preparada por Dios para volver a manifestarse con su naturaleza de Padre de la creación. Para que los hijos de Dios puedan prevalecer sobre las tinieblas, deben predicar el poder de la espada aguda de dos filos y la luminosidad del sol en todo su esplendor.